Bueno, buenos días, Magíster. Ahora voy a explicar dos temas, técnicas de conteo y probabilidad. Una técnica de conteo es una forma de calcular las posibilidades sin tener que contar de una en una cómo podemos ordenar una situación. Por ejemplo, si tengo varias personas, libros, preguntas, grupos, puedo usar fórmulas para saber de cuántas maneras puedo organizar estos conjuntos, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las técnicas de conteo tenemos las permutaciones y las combinaciones. Una permutación es una forma de ordenar elementos, pero la diferencia es que el orden en una permutación sí importa, es lo más importante, el orden, mantener un orden fijo. Por ejemplo, no es lo mismo tener las letras A, B, C que tener B, C, A. En este caso sería una permutación distinta. Necesito siempre que mantenga un orden. ¿Ok? Existen las permutaciones sin repetición. Una permutación sin repetición se usa cuando los elementos todos son diferentes y no se repite ninguno. En este caso, la fórmula sería n, que es el número total de los elementos que tengo, y un signo, el signo factorial, que es como un signo de exclamación. También tenemos las permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición se usan cuando los elementos se repiten dentro de un grupo de elementos. Como hablábamos, de libros, grupos de personas, estudiantes, un consejo estudiantil, en fin. Pueden ser de muchas cosas, pero el punto es que si se repite, es una permutación con repetición. Entonces, bueno, eso es una permutación con repetición. Un ejemplo que podemos dar es en una palabra donde una letra aparece más de una vez, no se pueden contar todos los órdenes como que fueran diferentes porque se va a repetir la misma letra. Por ejemplo, en la palabra academia, tengo la A tres veces. Academia. Son tres A's, entonces no las puedo ordenar de la misma manera y no puedo usar la misma lógica que en una permutación sin repeticiones. En este caso, la fórmula general sería la n factorial, que se divide por aquí voy viendo cuántas letras se repite. Por ejemplo, tengo la A, que se repite tres veces. Esa va a ser una de mis variables. Tengo la C, tengo la D, tengo la E, la M, la I. Entonces, esas van a ser mis otras variables y para cada una de estas, el número de veces que se repite, la hago con factorial. Y eso la divido, o sea, n del número total de letras factorial dividido para cada variable factorial. Listo. Otro tipo de permutaciones es la permutación circular. Esta se usa, por ejemplo, en una mesa redonda. La permutación circular se usa cuando los elementos se ordenan alrededor de un círculo, como dije, en una mesa redonda. En este caso, si todos giran del lugar, si tengo un círculo, todo esto lleno de personas, y todos van girando del lugar, simplemente esto se va girando, 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 pero la realidad no es que cambia mucho el sentido. Las posiciones serían similares. En este caso, la fórmula que se usa es entre paréntesis n menos 1, porque es como que voy recorriendo un puestito, y esto por factorial. Eso sería acerca de las permutaciones. Cambiamos de tema a las combinaciones. Una combinación es una forma de escoger elementos y en este caso el orden no importa. Por ejemplo, si voy a formar un grupo, digamos, de 5 personas. Tengo 5 personas. Tengo Pedro, Juan, Anita, Santiago y Esteban. Al final el grupo va a ser el mismo, sin importar el orden en el que los elija. Voy a tener las mismas 5 personas. En este caso no importan las permutaciones, como decíamos, si importa el orden, porque hay una especie de jerarquía, hay algo. En específico, en estas combinaciones, lo importante es que se forme el grupo, más no cómo se conforma, ¿no es cierto? Bueno, igual dentro de estas combinaciones, las combinaciones se pueden dar sin repetición o con repetición. Las que son sin repetición se usan cuando se eligen elementos y estos no se pueden repetir. Aquí utilizamos la fórmula de C, de combinación, entre paréntesis, la N y la R. La N va a representar el total de mis elementos y la R el número o la cantidad que se va a escoger. Por ejemplo, puedo tener un grupo de 20 personas y solo quiero escoger a 2 personas. Para X razón, eso no es relevante en este momento, pero en sí es la combinación y tengo el número total por el número que quiero escoger. Y la fórmula sería n factorial dividido para r factorial, que multiplica a, entre paréntesis, n menos r, todo esto entre paréntesis, cierro paréntesis y factorial. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo 10 docentes para formar una especie de comisión de fiestas y solo quiero formar esta comisión con 3 personas, tengo 10 sería mi n, 3 sería la r, y calcularía así, 10 factorial que divide para 3 factorial que multiplica 10 menos 3 factorial. En este caso, lo que podemos ir haciendo
como el factorial lo único que va haciendo es desde el número que tengo, voy multiplicando para atrás. Si tengo el 10 sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y en el número de abajo tengo 3 factorial que multiplica a 10 menos 3. Aquí el 10 menos 3 me va a dar 7, ¿no es cierto? 7 factorial. Este sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto lo puedo quitar, simplificar con el número de arriba, que tenía 10 factorial. Entonces, el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que me salía del 10 factorial, lo simplifico con el 7 factorial de abajo. Entonces, me quedaría arriba el 10 por 9 por 8 y el 3 factorial de abajo, que sería 3 por 2 por 1. Esto me da un total de 720 dividido para 6, que me da un total de 120 posibilidades de formas distintas que puedo usar para escoger a estas 3 personas para mi comisión de fiestas. Listo. Ahora veamos una combinación con repetición. Una combinación con repetición se usa cuando se pueden escoger los elementos más de una vez y en este caso, obviamente, como ya dijimos, en las combinaciones no importa el orden. Por ejemplo, si quiero elegir 3 sabores de helado entre varios sabores, ¿no es cierto? Puedo repetir, obviamente, los sabores. Yo puedo decir, tengo 20 sabores, pero quiero 2 bolitas de chocolate y una de vainilla. Entonces, en este caso se puede repetir. Y la fórmula que se usa para esto es C de combinación, entre paréntesis, la N, el número total de elementos que tengo, más R, la cantidad que quiero elegir o escoger, menos 1, R. Listo. Ahora, la diferencia principal entre permutación y combinación, como para que quede un poco claro, la diferencia más importante es que en la permutación el orden, como ya dijimos, importa muchísimo, es lo más importante, y en la combinación el orden no importa. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la probabilidad. La probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento, un suceso, una acción, un caso específico, que algo ocurra, ¿no es cierto? La fórmula básica que se usa para la probabilidad es la de dividir casos favorables por casos posibles. Los casos posibles es el total de casos que puede suceder. Y los casos favorables es solo lo que yo quiero investigar, qué tan probable es que suceda, ¿no es cierto? Por ejemplo, la más típica, el lanzamiento de un dado, ¿no es cierto? Si lanzo un dado y quiero que salga un número par, los números pares dentro de un dado van a ser 2, 4 y 6, porque los números dentro del dado es del 1 al 6, ¿no es cierto? Entonces tengo 3 casos favorables, porque hay 3 números que son pares dentro de mis 6 opciones. Entonces, aquí divido mis casos favorables, que serían 3, para los casos posibles, es decir, el total de los casos, que sería 6. 3 dividido para 6 me da un medio y un medio es 0.5. Si lo paso a porcentaje, que se puede hacer, que siempre probabilidades, o bien uso números del 0 al 1 o bien uso porcentaje, ¿no es cierto? Ahí solo lo multiplico por 100. Entonces, en este caso sería 50%, tengo 50% de probabilidades de que me salga un número par. Vamos a repasar un poquito los conceptos básicos de la probabilidad. Aquí hablamos muchísimo de experimentos. Los experimentos son una acción que se realiza para observar un resultado. Como dijimos en el ejemplo anterior, mi experimento sería lanzar el dado. Ese sería el experimento. Pero también podría ser lanzar una moneda, sacar una canica de una bolsa, escoger un caramelo y que me salga cierto sabor. Ya. Ok, ese sería el experimento. También hablamos en probabilidad del espacio muestral. Este espacio muestral se refiere al conjunto de todos los resultados posibles que tengo dentro de mi experimento. Repetimos con el ejemplo del dado, al lanzar un dado, el espacio muestral sería todos los posibles casos que tengo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los números que me puede salir al lanzar un dado. Ese sería todo mi espacio muestral. Ahora también en probabilidades hablamos de evento. Un evento puede ser simple o puede ser compuesto. Un evento simple tiene solo un resultado. Por ejemplo, volvemos al caso de lanzar el dado. ¿Qué probabilidad tengo de sacar un 4 en el dado? ¿No es cierto? Al lanzar el dado, ¿qué probabilidad tengo de que salga un 4? Si solo quiero medir un resultado, que me salga el 4, entonces este es un evento simple. En cambio, un evento compuesto puede tener 2 o más resultados. Por ejemplo, con el dado, sacar un número par. Como hablábamos ya anteriormente, el número par tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces, tengo más de un resultado que me puede salir. Si quiero un número par, me puede salir el 4, me puede salir el 2 o me puede salir el 6. Hay más de un resultado que puedo obtener al realizar mi experimento. Entonces, este es un evento compuesto. También en la probabilidad hablamos de sucesos aleatorios, que es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Esto depende muchísimo del azar.
El azar significa que no podemos saber con certeza, con total seguridad, de que algo va a resultar, de que algo va a salir, ¿no es cierto? A esto también se le conoce como la incertidumbre. Nosotros sentimos incertidumbre al no saber con seguridad lo que va a pasar. Esto también es un concepto bastante común y muy usado dentro de la probabilidad. Siempre tenemos incertidumbre al no saber. Volvemos al mismo ejemplo del dado. Yo lanzo el dado y no sé, no puedo saber qué número va a salir. Puedo calcular una probabilidad, pero siempre existirá la incertidumbre debido a que es un suceso aleatorio que depende muchísimo del azar, de la suerte, podemos incluso decirlo, ¿no es cierto? Ya, dentro de estos eventos también podemos hablar de eventos seguros o eventos imposibles. Un evento seguro, por ejemplo, yo puedo decir que al lanzar un dado, sí o sí me va a dar un número del 1 al 6. Entonces hay un 100% de probabilidades porque en el dado tengo números del 1 al 6. Entonces es 100% probable que me salgan esos números. No puede no salirme uno de esos números porque esas son las opciones que tengo dentro del dado. En cambio, un evento imposible es algo que nunca va a ocurrir. Es decir, por ejemplo, esperar que me salga un 9 al lanzar un dado de 6 caras es imposible. Tengo un 0% de probabilidad de que eso ocurra. Listo. Ahora hablemos de los tipos de probabilidad. La probabilidad puede ser clásica, experimental, subjetiva o axiomática. La probabilidad clásica se usa cuando todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir, como el caso típico de lanzar el dado, ¿no es cierto? Ahí solo calculo el número que quiero que me salga sobre el número total de posibilidades que tengo que me salga. Esa es la probabilidad clásica. En la probabilidad experimental, esta se obtiene realizando un experimento varias veces y observando los resultados. Por ejemplo, al lanzar una moneda 20 veces, voy a calcular la probabilidad según las veces que me hayan salido, digamos, el sello. ¿Qué tan probable es que dentro de 20 veces me salga sello? Cojo, experimento, ¿no? Hago, lanzo la moneda 20 veces y voy anotando cuántas veces me salió sello. Si en las 20 veces me salió 12 de esas veces sello, tengo, divido, ¿no? Casos posibles por los favorables, digo, los datos obtenidos dividido por el total de experimentos que hice, sería 12 para 20, que me da a un 60% más o menos. También tenemos la probabilidad subjetiva. Esta se basa principalmente en la opinión, experiencia o intuición de una persona. Si yo observo que el cielo está nublado, yo puedo decir desde mi experiencia que creo que va a llover. No puedo calcular un porcentaje exacto, pero tengo esa posibilidad de que en serio llueva, porque desde mi experiencia eso es lo que usualmente pasa. Si veo el cielo muy oscuro, pues hay probabilidad de lluvia. Pasando al siguiente tipo de probabilidad, tenemos la probabilidad axiomática. Esta se basa en reglas netamente matemáticas. Por ejemplo, toda probabilidad, como habíamos hablado, debe estar entre el 0 y 1. Y la suma de todas estas probabilidades posibles debe siempre dar 1. De esto se trata la probabilidad axiomática, ir sumando las probabilidades para que un total me dé un 100%, ¿no es cierto? Dentro también de la probabilidad tenemos formas, enfoques en las que se calcula. Tenemos ya habíamos hablado del planteamiento clásico, también tenemos el planteamiento de frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa compara cuántas veces ocurre un evento con el total de intentos realizados. Es más o menos como ya habíamos hablado de la probabilidad experimental. Tengo que realizar el experimento varias veces para poder calcular mi probabilidad de que un evento ocurra, ¿no es cierto? De que algo específico ocurra. La fórmula se calcula por las veces que ocurre el evento sobre el total de repeticiones que hice el experimento. También dentro de la probabilidad tenemos reglas, ¿no es cierto? Tenemos la regla de adición que se usa cuando queremos saber la probabilidad de que ocurra un evento u otro. Y la regla de la multiplicación se usa cuando queremos saber la probabilidad de que ocurran dos eventos seguidos. Por ejemplo, al lanzar una moneda 2 veces que salga cara ambas. Ahí uso la regla de la multiplicación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.